Sean todos bienvenidos a este su espacio con Jesús en mi hogar. Pidamos la asistencia del Santo Espíritu de Dios para acercarnos a la palabra del Señor, para meditar a partir de ella y para extraer un mensaje que sirva para seguir edificando nuestra vida de cristianos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y le dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos televidentes, queridos amigos, el Evangelio de este día es bastante claro a la hora de indicar el proceder de un cristiano frente a un hermano que lo ofende. Ante la pregunta de Pedro: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? El Señor le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto significa que hay que perdonar siempre. El Señor no le pone límites a su perdón y quiere que lo vivamos de la misma manera, que a la hora de perdonar a nuestros hermanos, nosotros tampoco pongamos límites. Jesús nos habla, Jesús nos enseña y Jesús nos ofrece un perdón ilimitado. El Señor quiere libre nuestro corazón, lo quiere libre del dolor que ocasiona el odio y el rencor. Por eso nos invita a perdonar siempre. Libre del dolor que ocasiona la ira, libre de ese dolor que ocasionan los deseos de venganza. Vemos cómo la parábola que hoy ofrece Jesús precisamente para hablar de ese perdón ilimitado se presenta como en un drama que podríamos dividir en 4 momentos, o un drama en 4 actos. El primer acto, la deuda. El segundo acto, la misericordia. Un tercer acto sería la crueldad. Y el cuarto y último acto de este drama es la justicia. Vayamos a cada uno de ellos. Un hombre debía 10,000 talentos. Un talento, haciendo los cálculos, dicen que equivalía aproximadamente a 6,000 denarios. Y debía 10,000
talentos. Eso era una deuda inimaginable y esa es la intención del autor sagrado, del evangelista, hacer entender al oyente que es una deuda imposible de pagar. Esa es la conclusión a la que debían llegar los oyentes de Jesús. Aquel siervo en cuestión no tenía con qué pagar esa deuda. Es una deuda impagable. Ese es el primer acto o la primera escena de este drama, la deuda. El acreedor da orden de venta de todo cuanto su deudor tiene. Véndalo a él, vendan a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, y así pagará, no completamente, pero abonará algo a la deuda. El dinero obtenido con la venta sería una cantidad ridícula, irrisoria, proporcionada con la deuda que aquel hombre tenía. Este hombre endeudado reacciona de la única manera que le es posible: suplica y promete. Súplica: Señor, ten paciencia conmigo, y promete: y te lo pagaré todo. Este gesto, esta actitud de aquel hombre endeudado, de aquel siervo, prepara la reacción del rey, que condonó toda la deuda, lo perdonó y lo dejó marchar. La bondad del rey le hizo ir más allá de lo que aquel siervo podía imaginarse, y este podría ser un final feliz. A esta actitud de aquel rey la denominamos misericordia. Deuda, primera escena. Segunda escena, la misericordia que tuvo este rey con aquel siervo que estaba endeudado. Podríamos dejar la parábola hasta ahí y tendríamos que decir: tuvo un final feliz, un hombre endeudado que fue perdonado. Pero hay más en este drama o en esta parábola que nos presenta Jesús. El deudor perdonado se convierte en un deudor despiadado. Tercera escena, la crueldad. Un compañero suyo tenía con él una deuda pequeña, una deuda insignificante en comparación con la que el rey le acababa de perdonar. Aquel hombre o aquel compañero le debía solamente 100 denarios, 100 días de trabajo, una deuda que en 3 meses podría saldar, pero aquel hombre que ya había sido perdonado, al que le habían perdonado aquella deuda de los 10,000 talentos, lo toma por el cuello y casi estrangulándolo le decía: págame lo que me debes. Y vemos ahora que se repite la misma escena que él ya había protagonizado. Hay súplica y hay promesa. Ten compasión conmigo y te lo pagaré. Este hombre hizo lo mismo que aquel deudor ya había hecho: suplica y promete. Pero en este caso la súplica resulta inútil y lo mete en la cárcel hasta que le pague todo lo que le debe. Lo metió a la cárcel hasta que saldara su deuda. Los compañeros que habían visto lo que acababa de suceder y sabían lo que había ocurrido antes frente al rey, van indignados a contarle al Señor todo aquello que este siervo, que ya había sido perdonado, había hecho con su compañero. Y el rey, indignado por aquel proceder, le retira el perdón y le aplica la justicia. Entramos en la cuarta y última escena de este drama. Recordemos: primera escena, la deuda; segunda escena, la misericordia; tercera escena, la crueldad. Ahora vamos por la justicia. Aplica toda la justicia. Queridos hermanos, esta parábola describe muy bien las relaciones del hombre con Dios y las relaciones del hombre entre sí, o de los hombres entre sí. La deuda, esa deuda de los 10,000 talentos, impagable, una deuda impagable, simboliza la situación del hombre pecador, de todo hombre, a quien Dios ha perdonado por pura gracia. Nosotros no teníamos con qué pagarle a Dios esa deuda que teníamos con Él. Sin embargo, Él, por pura gracia, nos perdona. La actitud de aquel siervo despiadado retrata lo ruin,
retrata lo miserable del corazón humano. Unos a otros nos debemos 100 denarios. Nos debemos una ridiculez en comparación a lo que se nos ha sido perdonado. Queridos hermanos, Dios nos perdona mucho. Dios nos lo perdona todo. A Dios lo conmueve un corazón contrito y humillado, y Él está dispuesto a perdonarnos siempre y a perdonarlo todo. Y a nosotros a veces nos cuesta perdonar un poco al hermano, nos cuesta perdonar una pequeña ofensa, nos cuesta perdonar una mala mirada, nos herimos muy fácilmente y nos cuesta perdonar, y Dios nos lo ha perdonado todo. Una deuda de 10.000 talentos comparada con una deuda pequeña de 100 denarios. Dios, queridos hermanos, abre la gracia de su perdón de una manera insospechada para nosotros, los hombres y las mujeres de todos los tiempos. Pero el Señor retira esa ola de indulgencia ante los corazones ruines que se niegan al perdón, que se niegan a perdonar al hermano, al prójimo. Y en el día del juicio, el deudor despiadado será medido con la medida de la justicia. Pidámosle al Señor en este domingo que nos ayude a sentirnos perdonados. Si nosotros experimentamos el perdón, si sentimos aquello de que ya fuimos perdonados, con seguridad vamos a estar más preparados para perdonar. Si sentimos que fuimos perdonados, pues no vamos a negarle el perdón a nuestros hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar de verdad. Pidámosle a Él que nos ayude a perdonar hasta 70 veces 7. Eso quiere decir siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor les permita sentir en todo momento su presencia, su amor y su compañía. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
especiales, una pareja de esposos que nos van a acompañar, que van a compartir con nosotros en este espacio con Jesús en mi hogar, nos van a hablar un poco de su experiencia. Qué rico, los invitamos a estar allá bien conectaditos a sus pantallas para que no nos perdamos de la experiencia de estos esposos, que con seguridad será enriquecedora también para todos ustedes. Recordemos que en la diócesis de Sonsón, Río Negro, estamos en el año de la familia y estamos profundizando en el sacramento del matrimonio. Estamos además en el mes de amor y amistad. Qué bueno entonces poder celebrar el amor y en esta celebración del amor, pues enriquecernos con la experiencia de esta pareja de esposos. Bienvenidos. Muchas gracias, Padre. De verdad que nosotros también estamos muy complacidos en que podamos participar gracias a la invitación del Padre. Y bueno, aquí estamos pues para contar algo de nuestra experiencia a lo largo de nuestros 31 años de casados que llevamos nosotros, obviamente el sacramento del matrimonio. Y bueno, primero me presento. Mi nombre es Carlos Enrique Hurtado Gallego. Nací en Villa María Caldas, cerca de Manizales. Soy ingeniero civil de profesión. Actualmente pues estoy residenciado aquí ya en Guarne, al lado de mi esposa, a quien se las presento. ¿Tú te presentas? Claro que sí, mira, me agrada mucho estar acá. Gracias, Padre, por la invitación. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y gracias por escucharnos. Mira, yo soy Rocío Becerra, estoy acá, soy la esposa de Carlos Enrique. Llevamos, como decía, 31 años de casados. Felizmente casada. Siempre que me dicen que estado civil, yo siempre contesto felizmente casada. Vengo también de Manizales. Venimos aquí a vivir una experiencia maravillosa en este pueblo tan lindo, ¿no? Y en esta región tan linda del oriente antioqueño. Qué rico, sí. Nos impactó la llegada porque los empezamos a notar con frecuencia en la Eucaristía. Veíamos la devoción con la que celebraban estos santos misterios. Y bueno, eso nos fue llamando la atención de esta pareja y qué bueno hoy tener la oportunidad de compartir con ellos. Bueno, casados hace 31 años, con hijos, sin hijos. Cuéntenos un poco de cómo ha sido esa experiencia de familia y de esposos. Maravillosa. Como dije antes, felizmente casada. Tenemos una hija ya tiene 30 años, es médica, pediatra, hace poquito, el jueves se graduó como pediatra. Y digo felizmente casada porque nosotros, aunque hemos tenido muchos problemas, Padre, obviamente en todo lo que viene con la cotidianidad de la vida y el compartir en pareja, al cual uno nunca está acostumbrado, entonces eso le lleva a muchas cositas. Esa experiencia nos ha ayudado demasiado. ¿Por qué razón? Porque nosotros como pareja tenemos que ser el testimonio de vida para nuestros hijos. Tuvimos una hija también, otra hija que adoptamos, bebecita, venía con unos problemas neurológicos bastante graves. Y cuando yo le pregunté a mi esposo, a mi hija, los tuve en el frente y les dije, ¿y si es enferma? Y ellos dos contestaron en coro, la cuidamos. Ese la cuidamos a mí me estremeció porque la niña vino con 3 enfermedades huérfanas, con una cantidad de problemas, no se valía por sí misma. Caminaba un pasito y se desplomaba, tenía accidentes tremendos, teníamos que estar muy pendiente de ella. De esa situación aprendimos a ser padres y ya estábamos en el proceso de aprendizaje con esta hija mayor, con nuestra hija que yo la sentí como que si hubiera nacido del vientre. Fue una experiencia maravillosa que nos hizo un regalo grandísimo Dios. Eso, todo el tiempo habló doña Rocío en pasado, ¿cierto? Dios nos hizo un regalo. Sí. ¿Qué pasó con esta hija que recibieron en el seno de la familia, ¿cierto? Si no creció en su vientre biológicamente, usted lo acaba de decir, con esa experiencia de vida, fue como si lo hubiese llevado allí en su seno. ¿Qué pasó con ella o qué hay de ella, don Carlos? Sí, para nosotros pues fue una gran bendición el que pues ya como pareja tuviéramos como fruto de nuestro amor a nuestra hija mayor, se llama Ángela Estefanía,
pero 10 años después tuvimos la gracia, la bendición, el regalo inmerecido, un don maravilloso del cielo que Dios Padre nos regaló a nuestra segunda hija, que como ya lo comentamos es de adopción, pero tuvimos la experiencia de que no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna diferencia entre la hija biológica y la hija de adopción. Se es padre todos los días y para nosotros fue una gran bendición extraordinaria del cielo. Y podríamos decir que hoy somos lo que somos gracias a nuestras hijas, y indudablemente nuestra segunda hija también tuvo un papel preponderante, y decimos en pasado, Padre, pues porque fue llamada a la vida eterna hace ya 5 años, tenía 15 añitos en ese momento, y bueno, ha seguido acompañándonos y sigue siendo una gran bendición para nosotros, un don del cielo. Padre, pero yo le propongo que si quiere hacemos una oración. Claro. Para que... Este año en la diócesis nos hemos acompañado de una oración que precisamente hace énfasis en el sacramento del matrimonio y en el tema catequético en el cual estamos profundizando, el tema de la familia. Qué bueno, don Carlos, que nos pueda compartir esta oración. Señor Dios nuestro, tú que renuevas nuestra iglesia particular con el Evangelio, fuerza de Dios, y nos regala los sacramentos como medios para experimentar tu gracia, te encomendamos la acción pastoral que realizamos en nuestra diócesis bajo el énfasis del sacramento del matrimonio y la atención catequética a las familias. Te pedimos nos asistas con tu bendición para que, descubriendo la belleza del matrimonio y la familia, se fortalezca la vocación de ser esposos y padres. Te rogamos por quienes se preparan para el matrimonio y por los que optaron por este sacramento y sus hijos, fruto del amor, para que manifiesten el buen testimonio de Cristo, vivan en unidad, sean defensores de la vida y promotores de los valores del Evangelio. Confiamos que todas las iniciativas que los agentes de pastoral realizamos en este año ayuden a fortalecer el sentido sacramental del matrimonio y la familia. Que la Sagrada Familia de Nazaret nos acompañe en este propósito, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Don Carlos tiene voz de servidor del altar, y eso es lo que no les hemos contado, y vamos a darle entrada precisamente para que nos hablen también un poco de esa experiencia. Ellos son esposos, abrazaron el sacramento del matrimonio, pero también como pareja han abrazado el sacramento del orden sagrado, del primer grado del orden. Don Carlos es diácono permanente, ordenado para la diócesis, incardinado a la arquidiócesis de Manizales. Es un gusto tenerlo aquí en nuestra diócesis, ya acá en nuestra parroquia San Antonio de Padua. También nos está acompañando en las celebraciones litúrgicas, y nos damos cuenta cómo el Señor sigue enriqueciendo a su iglesia con vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Tenemos a don Carlos, que es diácono permanente, y con seguridad que esa vocación y ese servicio a la iglesia lo vive de la mano de su esposa. Cuéntenos un poco, don Carlos, cómo llegó o cómo sintió ese llamado al diaconado, a vivir el diaconado permanente dentro de la Iglesia Católica. Claro, Padre, todo es gracia de Dios, todo es, como usted lo dice, Padre, un llamado. El matrimonio es una vocación, como también el que permanezca célibe o soltero, también es una vocación. Y el llamado también, pues, lo recibimos por pura gracia de Dios. Todos sabemos que no es por mérito de ninguno de nosotros. Somos demasiado pequeños, pues todos somos demasiado pequeños. Somos hijos de Dios, y sí es la grandeza. Y por la dignidad del sacramento del bautismo nos hemos hecho hijos de Dios. Pero ese llamado a la vida de como esposos, pues lo escuchamos en su momento, y esa vocación, la vocación del matrimonio, pues la hemos vivido, como ya lo hemos comentado, a lo largo de estos 31 años. Y bueno, como fruto de nuestro amor, llegó pues nuestra primera hija, y después llegó
nuestra segunda hija, como les decíamos, una bendición grandísima, pero cosa curiosa, padre, nuestra hija jamás pronunció una palabra, porque tenía, pues, por lo que le decimos, sus dificultades y no podía ni desplazarse, ni podía hablar, ni valerse por sí misma, pero la grandeza de Dios es extraordinaria. A través de ella el Señor nos manifestó su amor, ¿sí? Y bueno, surgió el llamado por ahí surgió el llamado de Dios Padre, se valió de ella. El Señor sabe los medios por los que se vale. Entenderán que pues vivir esa situación con nuestra hija, que no es fácil, un niño con unas discapacidades una niña con unas discapacidades muy fuertes, pues lo mueve a uno a pensar qué es el plan de Dios con uno. Y efectivamente ella diría que fue la que nos encaminó, porque como lo vivía usted y lo decía, padre, esto es una decisión como familia y uno se recibe el sacramento, pues por pura gracia de Dios, pero en eso son fundamentales el consentimiento de la esposa y de nuestra hija. De hecho, la Iglesia, antes de uno de optar por el sacramento y por recibir el sacramento, pues tiene que tener el consentimiento de la esposa y de la hija, y ella fue la que, pues, optamos por esta vida, también la doble sacramentalidad, una gracia de Dios. Doble sacramentalidad, me parece muy bonita esa expresión. Qué bueno también poder escuchar a doña Rocío, bueno, cómo fue o cómo asumió eso, más bien también cómo es la respuesta suya a ese llamado de Dios, porque hay doble sacramentalidad y claro, el diaconado de don Carlos la compromete también a usted. Es impresionante y es demasiado, diría yo, fuerte, y uno tiene que fortalecerse mucho con la oración para poder sobrellevar las tres situaciones. Voy a decirle cuáles son las tres. La del matrimonio. 2, la de ser mamá, la de ser padres, que es delicada también. Y la otra, pues, la del diaconado. Sí, en la primera de ser padres, ¿por qué razón? Pues porque teníamos nuestra hija que era fruto de nuestra unión, y entonces fue la entrega, el primer hijo, el regalo de Dios maravilloso. Llevábamos una vida, como quien dice, muy buena, en un confort los tres, en mucho confort. Y fuera de eso, el Señor nos había hecho el regalo de que tuviéramos el ministerio el grupo de oración, ministerio de danza y ministerio de música en nuestro hogar, al cual mi esposo era como un poquito más alejadito. Entonces, nuestra hija mayor y yo sí éramos más comprometidas. Esa situación la llevamos muy bien. Pero ya cuando llega nuestra hija menor, la niña que adoptamos, que yo les digo que la siento y la sentí como si hubiera nacido de mi vientre, esa bebé nos implicó demasiado desgaste, tanto económico como económico, de tiempo, de espacio, también emocional. Sí. Un desgaste emocional impresionante y un desgaste físico, porque ambos trabajábamos, ¿sí? Él como ingeniero y yo como docente, luego él como docente también, y yo seguí en mi docencia, y fue un proceso demasiado duro, demasiado fuerte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que nosotros seguimos, el Ministerio de Danza estaba, el Ministerio de Música también, seguimos con el grupo de oración, y mi esposo, que no estaba de acuerdo mucho con esas cosas, alguna vez en un retiro espiritual con los jóvenes y niños, nos fuimos para el retiro, él no quería asistir, le pedí que me ayudara económicamente, me dijo, no lo voy a hacer. ¿Nos vas a llevar en la camioneta? No lo voy a llevar la camioneta. Nos fuimos, yo no sé si ustedes aquí conocen el término la chiva, nos fuimos en una chiva, y entonces yo no tenía los medios. El Señor ese día me hizo un regalo grandísimo, es primera vez en la historia que coloco la tarjeta, eso fue antes de Semana Santa, y me pagaron ese día, y esa plática me llegó como un regalo de Dios, y con eso Doña podía Rocío, hacer. la voy a interrumpir porque vamos a irnos a un corto de comerciales para que ella nos siga contando y hablando un poco de esa experiencia maravillosa, como bien lo acaba de decir, de ser mamá, de ser esposa, de ser mujer. Y bueno, yo creo que no es lo mismo
ser una esposa corriente a ser la esposa de un diácono. Los esperamos. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Para este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita de codificadores, televisores modernos ni especiales, y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda, al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Nuevamente, bienvenidos, qué rico que estén con nosotros en este su espacio con Jesús en mi hogar. Señora Rocío, bueno, usted ya nos estaba hablando un poco de cómo es eso de ser la esposa de un diácono o de participar con él en esa respuesta al llamado que Dios le hacía a este servicio especial dentro de la iglesia. Termínenos de contar entonces cómo es esa experiencia. Yo les estaba diciendo que es una experiencia demasiado fuerte, ¿cierto? Pasar del confort a como quien dice, diríamos, al sacrificio con nuestra nueva hija. Y luego el diaconado a mi esposo. Entonces el diaconado a mi esposo, yo lo sentí como alejado del hogar. ¿Por qué razón? Porque tenía sus compromisos con la diócesis. Y ustedes, el ministerio, les amerita demasiado compromiso, es una exigencia muy grande porque es que estamos de por medio todos los fieles, absolutamente todos. Entonces esa entrega que a Dios es demasiado compleja, en que estábamos por el camino del Señor con los grupos de oración. Llega nuestra bebé y encima de eso llega él casi que al tiempo al diaconado. Entonces ese proceso es fuerte, pero ¿qué nos fortaleció? La llegada de nuestra hija. Usted antes, doña Rocío, qué pena que le interrumpa, nos estaba contando que hubo como algo en lo que él no estuvo como muy de acuerdo cuando no les prestó la camioneta, cuando no hubo ese apoyo económico, era que yo ahí como que le interrumpí. Ah, claro, sí. ¿Sabes qué? Que en ese momento íbamos para un retiro espiritual. Nos fuimos para el retiro con muchas afugias. Les dije a los chicos, ¿qué comen ustedes? Porque los padres decían, ¿qué vamos a llevar? Y era mucho tiempo. Yo no tenía los medios, los muchachos tampoco. Entonces yo les dije, traigan lo que comen en casa. Un poquito de arroz. ¿Qué come usted? Unos frijoles. Listo, eche un puñito de frijoles, una papita, una platanita, un platanito. Y eso se nos llenaron impresionante. Yo no había visto tantísimo mercado como ese día. Llegamos ahí a donde iba a ser el encuentro nacional de jóvenes. Entonces nos fuimos a ese encuentro nacional de jóvenes con los jóvenes nuestros, chicos y chicas, niños
preadolescentes, adolescentes y universitarios. Ese era el grupo que tenía el Señor en nuestra casa. Llegamos allá y un apático completo a eso, casi que un enemigo en ese momento, que era mi esposo. Sí. Él era el enemigo total. Él me dijo, me voy a dar el lujo de no llevar la camioneta para ver qué haces tú con niños y muchachos que no les gusta esto, a ver qué van a hacer 3 días allá. ¿Y cómo se da entonces esa transición? Porque claro, usted nos cuenta esto, pero luego dice, ya él estaba involucrado con la iglesia. Sí, ¿por qué razón? Porque allá lo tocó el Señor. ¿En medio de qué? En medio de la oración, en medio de esa alegría de los jóvenes, del empuje de los jóvenes con la presencia de Dios en ellos. Y que eso es muy bonito. Cuando Dios está ahí, todo funciona, todo sale y todo sale bien. Es que padre, y es que todo, si yo les cuento a ustedes lo que vivieron los jóvenes y los niños allá, y frente al que estaba tan apático, apenas empezó a ver los grupos y apenas a ver cómo cantaban con esa alegría. ¿A quién le cantaban? Pues a Dios. ¿A quién estaban alabando? A Dios. ¿A quién más sino a Él? Y en ese momento Él se metió con todo eso, me fue diciendo a mí, bueno, ¿yo qué voy a hacer aquí? Le dije, pues tú te haces con los jóvenes en la cabaña enseguida y yo me quedo con las niñas acá. ¿Y vas a estar allá, liderando allá? No le dije más, con eso tuvo. Y eso fue lo que el Señor quiso. No llevó la camioneta, pero sí fue, llevó la presencia. Llegó la presencia. Dios lo tenía destinado. Y Dios supo a qué. Allá lo tocó el Señor. ¿Y de qué manera? Complementar, pues yo diría que pues, se me ocurre ahora la manera pues, de San Pablo, que fue derribado del caballo. Y bueno, es obra del Señor, es obra de Dios, del Espíritu Santo, de fruto también, como dices tú, de la oración. Y fue definitivo ese momento, pues porque el Señor se valió de esa situación y me tocó el corazón. Yo podría decir que en ese retiro espiritual con jóvenes, tuve un encuentro personal con el Señor y mi vida pues dio un viraje de 180 grados. Por completo. Y ahí fue cuando ya sentí ese llamado y empieza un proceso para iniciar la formación en el diaconado permanente y encontrarme más de cerca con el Señor. Ese si fue me interrumpiste un minuto, padre. Cuando estábamos allá, los chicos y las chicas estaban danzando. Mi niña mayor estaba dirigiendo el ministerio de danza. Nuestro, danza litúrgica. Estaban todos danzando y de pronto ella se acerca y me dice, mami, mira papito. Le dije, ¿qué pasó? El Espíritu Santo. No me dijo más. Cuando la niña me dijo, mami, mira papito, el Espíritu Santo, yo reaccioné, yo estaba rendida, cansada, vuelta un chucho. Cuando miré y lo veo a él, las lágrimas le escurrían, danzaba y no era como él mismo. Yo lo vi distinto, padre, yo lo vi distinto, era Dios en él. ¿Quién lo cambió? La alegría de los jóvenes orando y alabando al Señor. Eso es así. Y no es porque sea fanática, eso es así. Qué interesante que descubramos cómo Dios se sirve de todos, en este caso de los jóvenes, para conducirlo hacia esa vocación o más bien hacia esa respuesta que usted más adelante le daría al Señor. Pero bueno, tiempo nos va a faltar siempre para poder compartir todas estas experiencias que, como ya decíamos, son enriquecedoras no solamente para la pareja que nos acompaña, sino para todos nosotros, para ustedes los televidentes que también pueden beber de este testimonio de vida. 31 años de casados. Recordemos también que el matrimonio es una institución mucho más antigua que la Iglesia. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1601, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados, un doble sacramento que como pareja han abrazado, en la misma expresión que utilizaba hace un ratico don Carlos, ¿cierto? Abrazar el sacramento del matrimonio y abrazar el sacramento del diaconado. Don Carlos, no sé si recuerda usted también desde el catecismo, ¿cuáles son esos dos fines del matrimonio? Claro, padre, sí. Bien lo decía usted, padre, el sacramento o el matrimonio es instituido por Dios,
¿sí? Por Dios Padre, y lo leemos al principio de la Sagrada Escritura, en el Génesis, ¿sí? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos forman una sola carne, ¿sí? Decía el varón, en este caso Adán, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, ¿cierto? Forman una sola carne, y eso es fundamental. Pero nuestro Señor Jesucristo elevó a la dignidad de sacramento, y eso es muy valioso, ¿por qué? Porque está presente la bendición de Dios, y eso sí es fundamental, Padre. Eso lo quiero interrumpir un momento, don Carlos, porque usted acaba de decir eso, lo elevó a la dignidad de sacramento, y los sacramentos son una oferta de gracia, porque no se imponen, no les dé miedo, jóvenes, niños y parejas de pronto que nos están viendo y conviven, o bueno, están en una situación irregular o en unión libre, no les dé miedo abrazar el sacramento, es una oferta de gracia. Esa expresión se la escuchaba hace algunos días al padre Raúl Ramírez de nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. Hay que hablar del matrimonio como una oferta de gracia. Qué pena, don Carlos, la interrupción. Efectivamente, así es que el sacramento, y no solo el matrimonio, todos los sacramentos de la Iglesia, y nosotros pues decimos que hemos recibido el sacramento del orden, ¿sí? en cabeza mía, y sabemos que es gracia, es don, es un regalo, los sacramentos son regalos, no son derechos a los que vamos a acceder, no, son gracias extraordinarias, gracias y como tal son sobrenaturales, regalos de Dios, y esa bendición es fundamental, Padre. Nosotros sabemos que ha sido fundamental, y de hecho, como usted bien lo decía, Padre, a muchas otras parejas, incluso en medio de nuestra familia, también los invitamos a que no se priven de esa gracia, la gracia del matrimonio, porque es el Señor en medio de nosotros, bendiciéndonos, y esa gracia pues la vamos a necesitar en todos esos momentos difíciles. Como se han dado cuenta, pues no toda nuestra vida matrimonial ha sido color de rosa, y no podríamos decir que entre nosotros no hay ni un sí y un no, y que todo ha sido todo romanticismo. Indudablemente nosotros como seres humanos tenemos la espina del pecado clavada en nuestros corazones, el pecado original. Estamos heridos por el pecado. La experiencia del mal siempre estará presente. Y bien lo comentaba mi esposa, que al inicio, cuando antes previo al retiro que hablaba mi esposa, pues yo estaba por allá muy reticente, muy alejado. Eran ellas las que estaban comprometidas, mi esposa y mi hija. Pero bueno, ahí es donde sale la gracia del sacramento, y como vuelvo e insisto, no solo el sacramento del matrimonio, todos los sacramentos de la Iglesia traen esa gracia, ese sobrenatural, obviamente, y entonces, a pesar de los momentos difíciles que vivimos con nuestra segunda hija y todas las dificultades que se presentan a diario, la cotidianidad de nuestros días siempre hace que de pronto haya desavenencias, desacuerdos, y es natural que eso lo hay, y en nuestra vida matrimonial tampoco nosotros hemos sido ajenos a esa situación. De modo pues que quiero yo decir, que mire, mi esposa ha hecho mención mucho de la oración, y definitivamente yo soy consciente de que nuestro matrimonio, nuestra vida matrimonial, nuestra vida como diaconal, pues porque somos una familia diaconal, en eso ha sido definitiva la presencia de la oración. La oración es definitiva, la gracia del sacramento, como lo digo, pero para poder estar nutriendo esa gracia permanentemente todos los días hay que estar en oración permanente. Y de otro modo, con toda seguridad, Padre, uno podría decir que en algún momento puede tomar la decisión de separémonos, o no resistimos, no ante las dificultades, ante todos los obstáculos que nos presenta la vida. Uno podría decir en cualquier momento, renuncio, y lo vemos a diario, ¿no? Eso es de todos los días, de que los matrimonios se separan por diversas circunstancias. Y usted nos va dando entrada como a otra pregunta que les quiero hacer. Bueno, claro, 31 años de vida matrimonial porque sabían que
los fines del matrimonio son unir la pareja en el amor, Exacto. a pesar de las dificultades, y estar abiertos a la vida. Nos han hablado de 2 hijas. También el catecismo nos habla de 2 características, la unidad y la indisolubilidad. Ya hacía usted también referencia. Dios los creó hombre y mujer, dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Unidad e indisolubilidad hasta que la muerte los separe. Pero con todo eso que usted me estaba diciendo, claro, me da como pie a hacerles esta pregunta. Bueno, ustedes con su experiencia de vida matrimonial, a ver, ¿cuáles creen que sean las causas por las cuales hoy vemos que hay matrimonios como tan frágiles? ¿O por qué tantas parejas con 1, 2, 5 años de casados ya están buscando la manera de emprender un proceso de nulidad o de separarse, no simplemente ya cada uno como que abandona el hogar y vuelve, no sé, a sus actividades o vuelve a su casa? ¿Por qué creen que hay como tanta fragilidad en las parejas de hoy frente al sacramento del matrimonio? Bueno, yo miro varias cosas. Una de ellas es que cuando uno se va a casar, cuando dije me voy a casar, uno piensa más en la parte social, la fiesta, todas esas cosas bonitas y todo eso. Uno piensa que todo es color de rosa y que así se le va a dar todo. Y como en el noviazgo todo es así, color de rosa. Entonces uno vive muy bueno. Resulta que luego, cuando uno ya se casa, la experiencia de la convivencia con la otra persona, que es muy diferente a uno, muy diferente a todo, pues empieza a cambiar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando salen de allá no salen con la bendición de Dios. Y uno cuando se casa y recibe la bendición de Dios en el altar, como pareja, como matrimonio, tiene que salir con la bendición de Dios y que esa permanezca durante todo el matrimonio. En este momento, ¿por qué se separan? Usted lo dijo bien claro, una razón esa. Y otra, porque es que las parejas muchas veces no los une el amor. A ellos los une conveniencias sociales. O sea, como que tiene más plática que yo y yo tengo un problema grandísimo y no veo otra manera, pues tocó conquistarlo y mirar cómo me caso y después miraré qué hago. Pero así sea así, la mejor opción no es separarse. Hay que seguir en el matrimonio, hay que seguirlo consolidando, eso lo fortalece a uno mucho. Chicos, eso lo fortalece a uno, eso lo agarra a uno la bendición de Dios y no lo deja. Entonces hay que fortalecerlo con la oración. Otra razón bien clara es que las parejas de hoy pues son muy dadas a tener relaciones antes del matrimonio. La chica queda en embarazo porque los hemos visto con nuestros estudiantes. Por miedo se casan, por miedo. Se casan porque también los padres lo obligan. Eso hay una presión. Los padres obligan a que se case. Usted ya dejó a mi hija en embarazo y se tiene que casar con ella. Y ahí está la presión. Nosotros nos amamos tanto como para casarnos. ¿Qué va a pasar con el bebé? Es que los que más sufren en el matrimonio con una separación o con un matrimonio obligado son los hijos. Esos son los que más sufren. Entonces nosotros tenemos que pensar, uno como mamá tiene que pensar, ¿y mi hija? ¿Y mis hijos? ¿Qué voy a hacer con ellos si me separo? ¿Hasta dónde tengo que seguir con ellos por eso? Esa razón de tener los hijos a temprana edad da ocasión para eso. Pero yo pienso que no es a temprana edad, es sin pensarlo, sin analizar que un hijo es una bendición de Dios y que uno lo ve así y que necesita la pareja para consolidar el amor, porque los niños necesitan la parte paterna y la materna, los dos los necesitan. Son las dos figuras. Las dos figuras, la figura paterna y la figura materna. El padre Carlos Mario Gómez, en la revista Evangelizar de este mes de septiembre, precisamente nos ofrece un artículo que titula ¿Qué buscas realizar en tu vida? Y nos empieza hablando de que hay que tener las metas claras y luego viene esa pregunta, ¿por qué fracasan los matrimonios? Y claro, nos da muchas razones, entre ellas muchas de las que ya nos ha compartido doña Rocío, ¿cierto? Y él habla, la primera de esas razones de por qué fracasan los matrimonios es porque no tienen presente a Dios en el hogar. Exacto. Y hace un rato don Carlos lo decía, la oración nos sostiene. La oración, en la medida en que nos lleva a ese encuentro con Cristo, nos fortalece para enfrentar las adversidades de la vida matrimonial, las adversidades de la vida familiar y cualquier tipo de dificultad que se presente en la vida. Se nos agota el tiempo, qué rico quedarnos más tiempo con don Carlos, con doña Rocío, pero sí quisiera que en un minutico ustedes le dieran un mensaje
a esos matrimonios que los están escuchando, que están allá detrás de las pantallas y que se sintonizan a través de Cable Plus Televisión con nuestro programa Con Jesús en mi hogar. Bueno, yo insisto en que la riqueza del sacramento es grandiosa, es extraordinaria y es una vocación, la vocación a la vida consagrada, al sacramento del orden, la vocación, como lo decía al inicio, la vocación al matrimonio, la vocación incluso a la soltería. Es un llamado y ese llamado hay que escucharlo y hay que reflexionarlo para poder dar una respuesta sensata y una respuesta con responsabilidad. De modo pues que en eso, como es una respuesta que debemos dar, como es un sí a esa propuesta que nos hace Dios Padre, pues lo debemos pensar con mucha responsabilidad. Tomarnos el tiempo que necesitemos. Y mire, a la manera del profeta Elías, él descubre que Dios no se le manifiesta ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento huracanado, sino en la brisa suave. O sea que hay que tomar con mucha serenidad, escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo nos habla, es así, muy suavemente, y tomarnos el tiempo para tomar esa decisión con mucha madurez, porque bien lo decía el Padre hace un momento, recordemos que el sacramento es un sacramento, las características es la unidad y la indisolubilidad. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y a nosotros como que se nos olvida eso. Y uno de los fines es la fecundidad, crecer y multiplicado, ¿cierto? Poblar la tierra y someter toda la creación. La fecundidad, hoy por hoy, pues las parejas prefieren tener mascotas. Y pues está ausente la vida de un hijo. Entonces también eso es definitivo. Nuestra hija mayor ha sido también fundamental para que podamos seguir siendo fieles a ese compromiso de indisolubilidad. Y bueno, saber que todos los días hay dificultades, pero con la ayuda de Dios las podemos sacar adelante. Sortear. Agradecemos infinitamente su presencia, agradecemos a don Carlos, a doña Rocío, agradecemos a John que está tras las cámaras. Agradecemos este espacio a Cable Plus Televisión y bueno, esperamos contar nuevamente con su presencia en un próximo programa y esperamos este haya sido de mucha utilidad y que sirva para enriquecer también a las familias, no solamente de Guarne, a los matrimonios y las familias no solamente de nuestro municipio, sino de todo el oriente antioqueño y del mundo entero. Pidámosle a don Carlos que nos dé la bendición para terminar este encuentro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.